Muy buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos a la Casa de la Cultura Popular María Cano. Es un espacio que lleva poco tiempo, pero que pues, decidimos abrir para todos ustedes, para toda la ciudadanía, donde se puedan encontrar diferentes proyectos culturales, artísticos, diferentes escenarios de diálogo y que apenas estamos construyendo, ¿sí? Desde la Casa de la Cultura Popular ya hemos impulsado algunos talleres dirigidos especialmente a niños y niñas. También estamos desarrollando un proyecto popular de manera gratuita en articulación con la alcaldía. Y tenemos pues varias iniciativas que esperamos las puedan conocer y puedan seguir viniendo a este espacio. El espacio está hecho para todos ustedes. Pues en el día de hoy, gracias al profe Miller, tenemos pues este recital, este encuentro poético que esperamos pues, lo disfruten y qué bueno ver estudiantes jóvenes en estas actividades. Creo que ese es el objetivo como tal de la Casa de la Cultura Popular María Cano y están bienvenidos todos y todas. Gracias. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Yo presento una síntesis biográfica del poeta Carlos Merchán y de Kevin, y así es que es Premio Nacional de Poesía del Ecuador. Hay que decirlo porque no sé, ese premio es... Además hay que darle un aplauso otra vez, 20. Sí. Y pues es para mí la verdad un honor tenerlo sacando y Tama, yo nunca imaginé, sobre todo los dos, ¿no? Kevin, pues vengas por estas tierras, sobre todo desde el sur, que es un país hermano y tan unido desde la raíz, el origen de la música, ¿no? De la poesía, ¿no? De la palabra. Entonces, para no hablar tanta carreta Miller, entonces yo presento y ustedes leen unos 4 o 5 poemas como se hace por allá, y luego pues si alguien quiere conversar con ustedes, y luego leemos otros 4 o 5 poemas. Más o menos sería así la cuestión. Entonces comencemos aquí con, hace las veces de telonero, el maestro Carlos Alberto Merchán, Bogotá, Colombia, 1972, es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en Diseño Tecnológico y la maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Estudiante del doctorado interinstitucional en educación en la misma universidad. Posee varias publicaciones sobre el desarrollo del pensamiento tecnológico, educación en tecnología, ambientes virtuales de aprendizaje y tecnologías para la discapacidad. Ganador en 1996 del Premio de Poesía Universitario de la Pedagógica, con su serie a Sudamérica India. Tercer puesto en el concurso de cuento corto Universidad Autónoma de Bucaramanga en el 2004, con su texto Matar el Tiempo. Y tercer puesto en el concurso de cuento del Laboratorio Virtual de Escritura Creativa del Taller de la Universidad Externada de Colombia en el 2021, con su cuento La Fiesta de Fin de Año. Con la editorial Aula de Humanidades, Colombia, publicó cuentos y poemas para emboscarlos. 2019, en asocio con Carlos López, El lugar de los vencidos y poemas del odio 2020, y Letras en fuga y poemas de la estirpe 2020. Con el Ángel Editor, Ecuador, publicó su poemario de formación 2022 y aparece en las antologías Espacio Me Has Vencido 2021, Con Ciertas Palabras 2021 y 10 Orillas 2021, donde incluyó poemas y cuentos. Su poesía aparece en diversas antologías de Colombia. Ama a Cristian y Laura, sus hijos. Y es hincha de Millos. Bueno, Kevin Villasís Larco, Sangolquí, 1997. Escritor, periodista, productor de artes literarias y multimediales, fundador de la Calamita Producciones. La Calamita Producciones. Es que la verdad, viejo, ya no veo. Autor del libro Extrañas Costumbres del Ser, el Ángel Editor. Sus poemas y escritos aparecen en la antología del 11º Encuentro de Poesía en Paralelo 0 2019,
espacio Me has vencido, antología de poesía hispanoamericana, Unidiversos, El Ángel Editor 2020, Voces Indelebles, antología de poesía erótica 2021, Brevestiario, antología de minificciones, revista Brevilla 2021, antología de microficción en pequeño formato, editorial EOS, Argentina, 2021, Tras la huella y el legado del bombardeo de Guernica, o Guernica, listo, de Guernica, Fundación Ramón Rubial, y en las revistas digitales La Cintura de la Luna, Poesía Ecuatoriana Contemporánea, revista Iberoamericana, Círculo de Poesía, La Raíz Invertida, entre otros. Y este es el premio, ¿no? Este bello libro, Mi amigo murió en la celda de al lado. Un título tan tremendo, y es Premio Nacional de Poesía para el Óselo 2022. Entonces, bienvenidos a su casa. Y ahora la dinámica es que tus mejores poemas, a ver, muchachos. Pues bueno, antes que nada, yo quiero extender un agradecimiento a la juventud que está aquí por creer y venir a este recinto de la cultura y felicitarlos por el entusiasmo de escuchar poesía. Entonces quiero felicitarlos de antemano y agradecerles su impulso por sostener la palabra como forma de vida y sostener la vida a través de la palabra. Ya los amigos de la Casa de la Cultura Popular, María Cano, que representa una de las primeras mujeres valientes del país en la defensa, no solamente de los derechos femeninos, sino también del trabajo, que sea un ejemplo para cada una de las jóvenes que están aquí. Yo quisiera darle a Miller las gracias por invitarnos a su ciudad, a este recinto de poesía que no está tan lejos, que pareciera siempre distante porque casi nunca venimos, pero hemos aprovechado hoy la invitación y queremos pues regalar lo mejor de la poesía. Y en nombre de este pedacito de patria que tenemos acá, en donde la patria nace, yo le mostraba ahorita a Kevin el puente Boyacá, el pantano de Vargas, y le contaba un poco que aquí nació la patria colombiana. O sea que ustedes son herederos de esa sangre, hombres y mujeres que dieron la vida para que el país creciera. Pues quiero darle la palabra primero a Kevin, que es hermano ecuatoriano, y darle nuevamente la bienvenida, agradeciéndole su generosa presencia, porque como yo estoy de acuerdo con Miller, es generosa y además deslumbrante, van a ver, deslumbrante. Así que Kevin. Gracias, Carlitos. Buenas tardes con todos, con todas. No, tranqui, no responden. sé que son buenas porque de verdad no me imaginé estar aquí. Miller, gracias de todo corazón por este espacio. Igual, Carlitos, esto nace de una conspiración porque venía a sacar la visa para ir a México. Estaba invitado a lo que era el Festival de Poesía de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Es uno de los festivales de poesía más importantes de México, pero no me dieron la visa. Entonces, lastimosamente, como ustedes saben, Ecuador y México tienen un problema internacional muy grave porque Ecuador se metió en la embajada de México, invadieron la embajada, entonces eso se volvió un problema internacional y ahora Ecuador tiene un bloqueo fuerte para mí, cuestiones de migración. Me da una pena full grande porque nosotros somos artistas, somos poetas y más que nada somos súper hermanos. Ecuador y México comparten características tan esenciales en cultura, en música, en cine, al igual que acá con Colombia. Ecuador y Colombia se llevan muy bien, somos hermanos. Entonces, esa situación de las fronteras, esa situación de estarnos peleando por territorios, a mí me parece lo más absurdo, porque como saben, somos Latinoamérica, entonces que a estas alturas de la vida nos vengan a decir que no podemos ir a un lugar o a otro lugar, me parece lo más absurdo de la vida. Aún así, la poesía puede romper con estas fronteras imaginarias y abrir otros puentes. Entonces, de mi lado, yo sí estoy profundamente agradecido. Yo a Miller le tengo una estima muy, muy grande, que por ejemplo en el paralelo anterior me decía Francisco, iban a unos libritos que necesitabas, y yo le decía, ¿para quién es? Para mí, ya, lleva estos libros y espero que los leas, los disfrutes, y no imaginé estar aquí en este espacio, pero ahora que estoy aquí de verdad me siento honrado, porque lo más bello que me ha dado la poesía
es las amistades. Saber que cuento con amigos en Colombia, que tengo amigos por allá en Chile, que tengo amigos en Perú, que tengo amigos en México o en Honduras o en España o donde sea. Y que lo más valioso también es que la poesía, al menos ecuatoriana, un poquito de mi tradición, se va regando por todos lados. Entonces, como le decía hoy acá a Carlitos, me han tratado como si fuera el presidente por poco de Ecuador, el presidente de España, me han dado mucho cariño y eso es lo que de verdad valoro muchísimo. Entonces, vamos a compartir un poquito de textos, un poquito de historia y ya conversaremos más, ¿da? Entonces, Carlitos, por favor, que comiences y muchas gracias a todos. Hoy jugamos los locales, hoy juega Millos, acuérdense. Entonces, ¿Contra quién juega? contra el Tolima. Somos hinchas del Tolima. Bueno, pues bueno, gracias. Yo quisiera leer algunos textos de este libro, se llama Deformaciones. Es un libro publicado precisamente por el Ángel Editor en Ecuador, y de allí, bueno, Miller dice que el mejor poema que yo tengo es este, entonces voy a empezar en duro. Listo. Cuando terminen de escucharlos, este poema, recuerden perdonar a sus padres. Declaración de un hombre que mató un ángel y vive sin ser juzgado. A mi hijo Cristian, un ángel. He matado un ángel, lo confieso. Le arranqué su alma con mis gritos. Hice sangrar sus ojos con mi cara de odio hasta que los saqué de su cuenca y quedó ciego. Ya no puede ver ni presentir el futuro. Le amputé sus manos sabias con regaños hasta que sus muñones olvidaron decir te quiero. Atrofié, no conforme con ello, con toda mi ira, sus brazos y sus piernas hasta que tuvo miedo del intento y por miedo a fracasar se resignó a la ruina y ahora ronda dentro del ataúd que para su alma, con mi amor, tuve que forjarle. Le cercené el afecto para que no sufriera, dejándole enterrado un egoísmo consigo mismo, obligándolo a olvidar que el amor es esperanza, hasta que aceptara que el amor no tiene nada bueno, inclusive si viene del Padre. Le escupí la cara con mi respeto hasta humillarlo, preparándolo para el odio de los hombres, para que aceptara con resignación el vejamen de jefes y patrones en toda empresa, incluso en el amor, para que no sufriera. Deberá reconocerlo algún día. Le inculqué un desagrado por mi especie, por mi estirpe y herencia, un reniego infinito a esta casa, dándole todo a la mano como fuga, evitando que tuviera sus deseos, incluso que soñara. Y si soñaba las veces que soñara, para castigar tal desatino, le hundía el dedo en la llaga hasta que lloraba, y le recordé que era un sueño y me burlaba, y sus lágrimas se esfumaban todo sueño. Soñar no deja nada bueno. Le cercené la boca como esclavo para que no me diera el perdón mientras yo moría, para que nunca se quejara también. La queja es una culpa que nos mira como un fantasma, que nos clava un remordimiento con su aliento. Por eso evité que hablara, hasta que olvidó decir te quiero. He matado a un ángel, lo confieso. Tenía miedo que sufriera, aún lo tengo. Lo he matado porque era mejor que yo, lo acepto. Y así, muerto y todo eso, él me mira sin ser yo juzgado, y él sigue siendo un ángel perfecto. Vale, dos largos para darle paso a Kate. ¿Sí? Bueno, ¿no? Una vez más, uno piensa que el amor del padre es suficiente y a veces ese amor se excede para otros lados. Por eso perdonen a sus padres. Milonga para explicar a qué le llaman distancia.
tiene un epígrafe de Atahualpa Yupanqui que dice: solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Cobijas tu cuerpo en ese vértice abismal de la nada, abandonando mi cuerpo pugilístico a su tristeza en la otra esquina. A esto llamas amor, chatica, si estás así de lejos de este hambre. Arrejunta tu carne a mi carne que está que arde. Quítame, chatica, el antojo y deja en esa esquina el enojo. Júntate pa' acá, que está tu amor que te ama. Y seamos felices los dos, y seamos felices los dos como merecen las ganas. Mi ruego es distancia en el tiempo que la muerte separa. Distancia, dicen los físicos, es toda trayectoria entre dos puntos que un zángano cubre entre esta flor y esta otra flor. Espacio que cubres desde una perspectiva lineal entre esta letra que es A y esta otra que es Z. Distancia, me dicen, chatica, cubierta por un objeto móvil, pero yo me muevo, chatica, me muevo, lo juro, y se mueve mi sangre y mi pasión desolada, chatica, y parece que soy yo el muerto, que yo soy el muerto, que el muerto soy yo. Ahora que has muerto, chatica, ¿cómo curo yo esta distancia? ¿Qué hay entre mi yo y tu nada? ¿Qué hay entre mi yo y tu nada que nada permite que alcance? Que nada permite que alcance. Y a mí la vida me cansa. Dígame, señor físico, ¿cuál es esa línea más corta, ese intervalo de tiempo entre mi chata y yo? Si el amor es de una misma naturaleza, ¿por qué mi amor no alcanza su esquina, que es nada, y esta, mi esquina solita, solita, solita y vacía en la cama? Genial, Carlitos. Gracias. A mí me ponen en una posición difícil con este libro porque fue escrito en un tiempo en el que Ecuador técnicamente sufrió una crisis carcelaria. No sé si llegaron noticias de eso, espero que no les haya llegado porque fueron noticias muy trágicas. Así llegaron. Sí llegaron, qué pena. Entonces, parte de esas historias de lo que pasaron en las cárceles se masificó, se multiplicaron y fue terrible. Entonces, en ese tiempo iba pensando las situaciones carcelarias, pero partiendo de mí mismo y de cómo yo me sentía encarcelado con la familia, cómo me sentía encarcelado con las relaciones de trabajo, las amistades, o sea, muy complejo. Pero había que escribir, no había que quedarse con esa situación. Entonces, vamos a compartir un poco de eso. Educación inicial o final. Centro de rehabilitación carcelaria. Ni la física, ni la química, ni el dibujo técnico, ni las matemáticas aplicadas, ni los enteros, medios, cuartos o las fracciones, ni la anatomía, ni la astronomía, ni las ciencias sociales, ni las ciencias ocultas, ni la política interior, que jode igual que la política exterior, ni el ánodo, ni el cátodo, ni la electrónica, ni la electricidad, ni la filosofía, ni la lógica del A más B es igual a AB y sale volando, ni la religión, ni la cultura física, que siempre me dolió en las espinas, ni la educación, ni ciudadanía, ni los recreos donde me quedé llorando en el salón por mi tía muerta, ni la agricultura, ni nada. El problema fui yo. Usted me ponen estos poemas difíciles, bueno, ya. Las hojas más bellas. Nota de prensa 12 de diciembre de 2021. A la cárcel de Tulcán han llegado 900 libros de poesía contemporánea, 12 años de historia que reposaron en 4 esqueletos llamados repisas. Cuando un preso abrió la caja, se vio reflejado en un mundo de libertades olvidado hace 3 cadenas perpetuas. Leyó en la portada: Nisiva para el adiós, cactus en los ojos,
o los pasos de una ciudad que muerde. Se vio rendido a otro dios de papel que había llegado en forma de ángel y con tantos misterios flagelados por las tintas. Cumplió el sueño de sentirse liberado de penas e inevitablemente se llevó un libro a su celda. Dentro, esperó a que la luna le leyese los primeros textos con su blanca voz. A la medianoche, tomó la hoja más bella y se cortó las venas. Corrección de prensa. Editorial dona 899 libros de poesía a la cárcel de máxima seguridad, afirma el director de la penitenciaría. Déjenme leerles algo más feliz, ¿no? Sí, si no, no vale. Ya. Feliz como desamor, ¿ya? No, mentira. Espera. Cada desamor es una fiesta, ok. Vamos con unas prevenciones. Prevenciones nomás. Yo era de los que prendían un fósforo para verificar si no hubiera una fuga de gas en la casa. Cruzaba los semáforos en rojo para que los demás tuviesen cuidado. Metía la mano en el agua hirviendo para que nadie bebiera del cálido magma del espíritu en la madrugada. Lo mismo con el fuego. Cruzaba las llamas descalzo para que nadie sufriera con los fuegos o los incendios ajenos. Me dejaba convencer de los estafadores, porque mis padres mucho tenían que ver con el banco y las hipotecas. Un dolor más habría roto la columna vertebral de su paciencia. Me dejé cortar los dedos, los brazos y a veces las piernas, para que ninguna lagartija tenga miedo a pararse frente a los machetes. Y por si fuera el principio del final de los finales, puse mi pie derecho en las fauces del abismo, para que nadie cayera tan hondo en una noche de sábado, cuando el aire asfixie y los condenen a la horca. Di mi cuello por no dar mi cabeza. Ahórquenme cuando alguien lo requiera. Mi cabeza seguirá cantando. ¿Y uno chiquitito? El último. El último suena como a final, ¿no? Y estamos hasta ahora empezando. El último de ahorita. La primera ronda. De la primera ronda. Por delgada que sea la cordura, si te vas, promete hacerlo de noche, que tengo el sueño pesado. No podrán despertarnos tus murmullos o los amargos sollozos de tus pies. Abre las lumbreras de par en par. Deja que por lo menos una lechuza me dé tu beso al vuelo de la despedida. Dile a las luciérnagas que iluminan tus lágrimas y dejen el dolor tras las cortinas. Salen puntillas, lento o rápido, da igual. Lo malo sería que te lleves al perro futuro, las fotos donde nos veíamos tan bien, las sopas calientes todavía, o uno que otro zapato que será viejo por siempre. Cierra la puerta con llaves, ocúltala donde la encuentre nadie. Si un día me quisiste, no olvides apagar las velas y deja un vaso con dulce agua de la memoria, que aún me duele el último incendio que provocaste solo para decirnos hasta luego, gotita de lluvia triste. Si te vas, dispárame en la frente. No olvides dejar un tulipán antes de irte. Eso. Creo que ¿Otros tres? Dale. Bueno, entonces procuremos cambiar de todo. Este libro que se llama Cuerpos Inconclusos, publicado en Córdoba, Argentina, en el 2023. Tiene recoge inicialmente algunos libros, algunos poemas de libros ya publicados anteriormente sobre el tema de la violencia en Colombia. Y bueno, el libro se llama Cuerpos Inconclusos porque tiene tres partes. La primera parte es un cuerpo que ya no está, un cuerpo ausente, un cuerpo que nos duele, porque no lo encontramos.
La segunda parte es un cuerpo que amamos, anhelamos, pero no lo alcanzamos. Y el tercero es un cuerpo que tenemos, poseemos y amamos. Entonces, frente a ese primero, este hace parte de esa serie con la que gané el premio en la universidad del 96 y que recoge un poco el fenómeno que mi generación, la del profe Miller también, tuvo que afrontar durante nuestra juventud, nuestra época en que estábamos en su preciosa edad en Colombia, viendo cómo desaparecían compañeros, cómo desaparecían profesores, cómo se ponían bombas que eliminaban a campesinos y que fue terriblísima para estos ojos de poetas que tenemos. Y entonces el poema se llama En la puerta de su casa Eurídice espera a Orfeo o viceversa, a los que deberían estar y no volvieron. Regresas de mañana. Cada mañana, reposado mi corazón sobre el dintel de mi ventana, nuestras tantas veces ventana, me anuncia el día mientras espero las 10.000 palomas mensajeras que te traen esperanza que divagas. Y con la sonrisa planeada, arcana, arrestada en el calabozo de mi alma, con el ser reposado en mi fondo, acudo cada vez que el aldabón que nos une se estruja, anunciando una llegada. Cada mañana, cada mañana, cada mañana. Cada mañana regresas, te repatrias en esta tu casa con pasos limpios y una esperanza nueva en cada mano, y las maletas que no hiciste y los abrazos que dejaste colgados en el perchero de mi cuerpo, el de tus hijos, amigos y hermanos. Lágrimas, sonrisas, millones de recolectados besos durante tantas albas, y silencios, y desconsuelos, y caminos y noches, y palabras tantas en tu boca ahorrada, son tu atesorado equipaje. Regresas cada mañana con la voz palpitante, las largas manos desmemoriadas, los abrazos devastados sin entrenar, los pasos cortos, tímidos que ya no te calzan, tu cuerpo como un harapo puesto sobre los huesos, como prestado pero al final tuyo, con la mirada encontrada, atenta y al fin sonriente, regresas del Hades para salvarte, para salvarme, aunque para ambos ya no sea para siempre. Cada mañana regresas, mágicamente la puerta tocas y con final aliento, aquel viaje que nunca planeaste culmina, a su fin llega, y la cocina, sala, alcoba, objetos de la casa, toda nuestra casa de tantas alboradas sin tu vida, y los miles de abrazos, besos y bendiciones tuyos de mí se preparan, y el portón que nos separa hoy tampoco suena. No se da tu presencia, y es otro regreso al infierno sin ti, un día más acumulando la esperanza en el mañana, para cuando regreses. Tal vez, quizá, una mañana, 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 mañana. Cada mañana regresas cada mañana, igual, igual, igual. Y en ese mismo tono, me pongo un poco triste porque sé que Miller es profe que enseña ciencias sociales, además relaciona todo este tema de la literatura y la memoria con su blog, que además nos comparte quincenalmente, donde las personas hablan no solamente de literatura, sino también de eventos históricos que afectan la realidad nacional y mundial. Entonces, pues, en este tono quiero recordarles la importancia de despedirse, aunque estén bravos. Una camisa llora en el tendedero a los desaparecidos. He dejado desnuda mi camisa consentida, le he quitado mi cuerpo.
doblado en cuatro para que no sienta frío. Sus mangas ya no abrazan y sus ojales ya no besan con su boca profunda sus botones marfil oscuro. El calor de mis entrañas, la tibieza de mis caricias, mi cuerpo. En la mañana, nariz limpia sin recato. Herida la arrojo a la ropa sucia. El reloj me acosa con sus 1000 atmósferas, sus 1000 jefes, sus trancones de autos, piernas y cobijas, con sus afanes de muerte me persigue desde el inicio. Me voy al jornal acosado sin despedirme. Mi madre y sus abrazos. Me impregno en un adiós, oh larga partida. Dejo parte de mi cuerpo en las ventanas de mi casa, en el espejo que me mira sin sorpresa hasta perderme en el olvido de su reflejo, en el pocillo que me besa en la última mañana. Me voy, apresado por un día sin despedirme, mi madre y sus abrazos. En las movies de la tarde mi madre, bella madre, con sus manos cansadas de acariciar y corvada su espalda, años de humillarse ante el lavadero, bautiza nuevamente mi camisa. Después de renegar por mis malsanas huellas y la ida sin despedirme, entonces, madre y camisa, ventana, espejo, pocillo, que saben de la partida pero ignoran si hay regreso, sonreirán de risa y esperanza, esperando mi venida. Mi retorno sano ya no verán. Una madre llora en secreto y una camisa en el tendedero. Bueno, y ese es el cuerpo, como les decía, es el cuerpo que no está, es el cuerpo que nos duele, que se queda impregnado en las cosas y objetos cotidianos y que no podemos olvidar precisamente porque están allí presentes, y gritando y gritando hasta que se haga justicia. Esperamos que este mundo que hemos ido construyendo con las dificultades que hemos tenido puedan brindarles a ustedes un lugar mucho mejor. Bueno, entonces cierro esa tanda de esta parte de este cuerpo con este último poema que se llama El silencio de las víctimas. Por los tiempos de los tiempos, desde sus fosas invisibles, con el rumor de sus lamentos finales, con el caer de sus huesos sobre huesos, ellos gritarán hasta hacer justicia. Genial. Para esta parte, voy a leerles unos poemitas de la angustia que somos. Este libro salió de un romance fracasado, un romance que no salió bien, ¿ya? Entonces, se empezó a escribir un minuto después de que se fue aquella persona. Sí, un minuto exacto, y nunca más la volví a ver. Entonces es una muy buena amiga que conocemos por acá. Y este es un poema de una historia que ella me contó. Caídas. Ella me contó de la vez que voló. Había salido de una fiesta con los poetas de todo el mundo. Se bebieron hasta el tiempo y la noche. A la madrugada, ya cansada de los pies y los tacos, se quitó las piernas y comenzó a bailar. Comenzó a levitar entre los felices. A las 6 de la mañana, llegó volando al trabajo, vestida de flores y estrellas. Llegó de frente y todos la vieron. Pajareaba a trasnoche, pero debía volver a la rutina. Debía aterrizar del sueño y no sabía cómo hacerlo. A las 7 de la mañana se dio de boca contra el piso, se partió las costillas y 2 dientes. Las costillas se las sacó y no las volvió a usar, pero su boca herida, sangrante, debía curarse antes de que las palabras se enrojezcan, antes de que lo dicho sea como espinas de cualquier erizo sobre los oídos de las gentes cercanas.
Se curó de la boca, de la voz, de las muelas y sus juicios. Se curó de las palabras hirientes, sangrando a chorros. Se curó hasta la sonrisa y a la noche siguiente volvió a bailar y pasó revoloteando por nuestros corazones. ¿Acaso no la vieron pasar? Vamos con este. Basta de pensar. Siento la demora. Ni fue el tráfico, ni fue la lluvia. No fueron los atascos, ni la neblina. Ni tuvieron nada que ver el crimen organizado, ni los horizontes donde se esconde el sol de la vergüenza, ni el cielo con una luna pobre regándose en las manos de un niño que pide pan. No fue por la locura, ni por Ginsberg agarrando la mano de Carl Salomón. No fue por los llantos del olvido, ni porque Oliverio se cayó a la boca de la ternura. No tuvo nada que ver la angustia, ni el maltrato emocional, ni siquiera porque las pizzerías estaban a 2 por 1, ni porque un taxi chocó contra mi auto, ni porque Margaret Randall se le dañó la moto por vieja, ni porque Silvio perdió su guitarra, ni porque Ponce perdió la cabeza enviciado con la poesía erótica y los versos oscuros. No fue por la contaminación, ni porque se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué diablos? Tampoco fue por la crisis global, ni porque cae cianuro con el agua de las nubes amarillas. No fue por el metano, ni por el propano. No fue porque me clavé una espina en la garganta, ni porque se ahogaron 2 peces en mis labios. No fue por el beso mal dado, ni por la mala suerte que me ama. No fue por el dominó, ni por las damas chinas, ni por el ajedrez que pierdo por malo. No fue porque tengo un hueco en el zapato, o porque me estoy quedando calvo, o porque dicen me estoy quedando solo, me estoy quedando viejo, hermoso. No tengo que dar explicaciones. Disculpen la demora. Estaba muerto y no había quien abra las puertas de las morgues. Algún iluso puso 1000 excusas para llegar a estas horas. ¿Para qué mentirles? Me tragué mi lengua y no sé qué responderles. Un enjambre de mariposas sale de mis encías. Disculpen otra vez la demora. Se me dio por remorirme en un par de ojos lejanos. Se me dio por huir de las personas que amo. Se me dio por describir la geografía de mis faltas. Se me dio por morirme. Y basta. Y una biología. La biología del ser. La mente, el cuerpo, las gónadas y falanges, membranas, calles, ríos, mares, luz, oscuridad, mariscos o reses, la cabeza del buey llorando, el sapo disecado en la mesa, los libros prohibidos, santos, la asfixia, la leche, el pasto, las vacas azules y las nubes rojas, el abecedario y sus infortunios, el sol, la luna, Saturno y Zeus, las tablillas de piedra con leyes perdidas, el oro de las minas, o la platería en los aretes, en los anillos, en los dientes rotos de obreros independientes, tantos dígitos, seres inexistentes, ánimas del transporte público, muertos en pie, constitucionales, mediterráneos, caucásicos, bermejos, rubios, calvos, cantores de nada, de todos, irreales formas que no existen, irreales espacios que nos ajustan los cordones, irrealidad en la mano, mano que no existe, ojo que tampoco ve lo verdadero. ¿Cuánto de todo esto es real? ¿Qué parte del cuerpo es la que duele? ¿Cuál es la que ama? ¿Qué hueso existe para caminar? ¿Cuál para romperse? ¿Cuál de todas mis muertes fue la definitiva? ¿Y cuál yo, el real? ¿Y cuál yo se fue para siempre? Vamos a abrir preguntas. Si quiero preguntarles si ya conoce el libro. Todavía ¿No conoce el libro? No. Sí, bueno. Pues vamos a abrir una ronda de preguntas, así como flash, así, y ellos responden así a lo flash Así para que no. puedan leer otra vez algunos cuantitas, ¿vale? Poemazos de Kevin. Gracias por venir, ¿no? Todos
Yo veo ya exalumnos también, gente expulsada y por eso muy bien. Esos quedan bien. No, mentiras. Gracias por venir. Aquí hay una sillita. Estamos en confianza, hermano. Bien. Aquí hay una silla, mira. Nos den unos poemas. Sí. Claro, güey. Bueno, eso es hora de que ustedes se desquiten y pregunten. ¿Te vas a llamar? Yo. Entonces, Laurita, ¿alguien más? Bueno, por ahora, entonces, Laurita. Bueno, espérenme. Estoy organizando mis ideas. Primero que todo, las gracias por venir, bien, Carlos. Nos alegra mucho tenerlos acá, siempre bienvenidos a la Casa de la Cultura Popular. Esto es un espacio que estamos construyendo con las uñas. Es un espacio muy bonito. Y mi pregunta va relacionada con algo. Bueno, va a ser como algo rápido. Cuando hablabas de la cárcel, cuando hablabas pues de la poesía, de la violencia, me acordaba de Nazım Hikmet. Nazım Hikmet, que es un poeta turco comunista que fue encerrado pues, por comunista y desde la cárcel hace ese hermoso libro de poesía. Y se me venía a la mente también pues un poco sobre todas las poéticas de resistencia que así como mi trabajo durante mis estudios. Y pues la poesía de la resistencia, las poéticas de resistencia como la forma que tenemos para sobrevivir a este mundo. O sea, por lo menos tú hablabas de los procesos carcelarios, que fueron opacados por las muertes por COVID en la calle. Entonces en Ecuador las noticias eran, murieron 5 personas en la calle por COVID para tapar los procesos carcelarios. Acá en Colombia también tenemos esos medios de comunicación que nos tapan las verdades y nos ponen unas mentiras bonitas para que nosotros digamos no está sucediendo eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes como poetas resisten a este mundo? ¿Cómo es desde la poesía que escriben y que nos enseñan hoy, resisten a todo lo que nos sucede, a capitalismo salvaje, a todo, a la misma violencia, al desamor, a la tristeza? ¿Cómo? O sea, ¿cómo sobrellevan eso desde la poesía? A los dos. A los dos. Ahí juega el visitante primero. Sí. Tiene el penalti. Uf, es que es una pregunta difícil. De mi parte, no hay otra forma de resistir que no sea a través del arte, la música, la poesía, la pintura, porque al final del día son los registros que nos quedan y que demuestran que existimos, así. O sea, algo que valoro mucho del arte es, por ejemplo, la materialidad. Porque este libro, si fuera digital, puede perderse y nadie va a acordarse de que existimos. Un día viene una tormenta de esas eléctricas y se dañan todos los dispositivos, va a desaparecer mucha memoria y nos va a quedar el libro, ¿sí? Y el libro como un instrumento contestatario ha servido desde tiempos de la colonia hasta nuestros días. Entonces, este es el acto de resistencia, ¿sí? La memoria, la huella, el saber que existimos y que no nos quedamos perdidos en el linaje de la historia. Y que, por ejemplo, si algo me duele, no me lo quedo yo, sino que sé que le puede doler a cualquiera de los que están aquí presentes. Y ese dolor es colectivo, ¿sí? Como los mayas pobolanos con... La historia es colectiva, el dolor también puede ser colectivo, el amor es colectivo, cada uno ama de diferente manera, pero al final del día ama. O imagínense ser personas que no sentiríamos nada, sería una vida sin sentido. O sea, creo que resistimos porque en cada paso que damos hay algo que nos mueve el piso. Y la única forma de que ese movimiento del piso, ese movimiento telúrico funcione, es que podamos materializarlo de mi manera con el arte. Entonces, si a alguien le duele algo, escríbalo. No se queden aquí porque aquí solo va a hacerse como un taladro que nos va a hacer un hueco y esos huecos después son del espíritu y eso no funciona. Bueno. Villasís 2024. Sí. Bueno, en relación con la pregunta, yo suelo señalar que
desde muy temprana edad escribo como un medio de catarsis, o sea, se cargan odios, broncas, frustraciones, amores que quedan plasmados como una forma de expresarlos, de sacarlos del alma, del cuerpo, de la mente, de rondarlos, de entenderlos y demás, y con el tiempo fui aprendiendo, como dice Kevin, que esto nos atraviesa a todos nos conmueve el dolor, a todos nos conmueve el amor, a todos nos conmueve la soledad, el vacío, el hambre, la necesidad de acariciar otro ser, sea la mascota, el novio, el esposo, el abuelo. A todos nos conmueven este tipo de cosas y el mundo desafortunadamente es violento. Para que nos salgan dientes buenos, perdemos 28 dientes de leche que estaban buenos y que nos duele que nos sacan. Y esa violencia queda como un terror impregnado en nosotros y lo sacamos. La vacuna que nos ponen de niños nos genera es un acto de violencia, ¿cierto? Y nos duele y esos actos de violencia pareciera que solamente son nuestros, pero cuando uno los coloca, o más bien cuando uno se coloca en un estado de conmoción y se deja conmover por el dolor del otro y es capaz de escuchar al otro, sobre todo eso, escuchar al otro y abrazar su dolor para poder expresarlo y darle un lugar en esta historia llamada papel, y que eso pueda ayudar a otro a sanar, y que eso al escucharlo otro pueda llorar su angustia y decir esto me representa. Creo que ahí hay una forma de salvaguardar no solamente el dolor nuestro, sino el de todos, pero dejar una memoria sobre todo para que estas cosas no vuelvan a pasar, o para entender también por qué han pasado. Entonces, en ese marco yo creo que la violencia, yo no la resisto en el sentido de resistirme a ella, yo la observo, la intento comprender, intento masticarlas, traerle esa esencia oculta que está allí detrás, eso que no dicen las palabras, la queja que no escucha. Hay un poema que yo tengo que dice la queja de las ballenas, ¿sí? En el fondo del mar. ¿Quién escucha la queja de la ballena en el fondo del mar? El poeta. ¿Sí? A nadie le interesa cómo se queja una ballena, por ejemplo. A nadie le interesa qué siente una ballena. Nos parece hermosa y queremos verla, pero nadie sabe si una ballena sufre o tiene dolor o carga una pena o está triste por un desamor que se acabó de terminar. Y la ballena seguramente, si pudiera escribir como tenemos la facultad nosotros, esa gran oportunidad de hacerlo, dejaría en papel las huellas de todo ese dolor histórico que carga. Entonces es nuestra tarea como hombres, con esta oportunidad de la palabra escrita, de la palabra dicha, entender esa violencia, no resistirse a ella, comprenderla y después ponerla al servicio del pensamiento humano. Entonces nuestra forma de resistencia, la mía por lo menos, es también deshojarme con el dolor del otro en estas posibilidades del papel que a veces sangran, como lo vieron allí, ¿no? Entonces este poema de Eurídice espera a Orfeo en la puerta de su casa o viceversa, lo leí en España, y donde hay muchas personas de la violencia de la época de Franco, y habían también muchos argentinos de la época de la dictadura, y muchas personas terminaron llorando al escucharlo, porque estaban allí reflejados todos sus dolores, y pues terminan dándole gracias a uno porque sienten que han sido capaces de encontrar un lugar que deja memoria de todo lo que sufrieron. Entonces, por eso los epígrafes genéricos a los desaparecidos, a los que están y no deberían y no regresaron, que pueden ser no solamente los que han desaparecido la violencia, sino aquel padre, hijo, hermano, tío, vecino, mascota que murió y ya no está. Entonces, yo creo que parte de eso es, al contrario, estar a la casa de entender el dolor del otro para tener un poco más de empatía. Para mí, la piedad es la característica que realmente sí nos hace humanos. No el pensar, no el hablar, sino tener piedad. Eso, conmovernos con el dolor del otro es
parte de lo que nos hace sentir humanos. Dos más. Más. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una. Tengo una más. Una más, ok. Como ahí, el auditorio es en su gran mayoría Jóvenes. muchachos, algunos de ellos quisieran dedicarse a la escritura y a la lectura. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes esta cuestión de la creación en el colegio? Ya sí comenzó allá, porque a veces comienza más tarde, es una cuestión posterior, pero me gustaría saber si fue en el colegio y cómo fue, o en la universidad y cómo fue. ¿Cómo comienza uno? Ahora sí me la pido. Voy a empezar yo, porque me gusta contarlo, esencialmente me gusta contarlo, porque, y voy a aprovechar esta oportunidad que tienen ustedes con el profe Miller de escuchar a poetas, escritores, de poder verlos, de tocarlos y sentir allí. No, tampoco. No. Sí. Tocarlos a través del libro, profesor. En grado, bueno, yo tuve un padre que me regaló desde muy temprano caricaturas, cuentos, y estando más o menos en segundo de primaria, no sé qué pensaría mi padre, me pregunté lo mismo a esa edad de segundo de primaria. Me regaló Capitán a los 15 años de Julio Verne, La rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio, y me regaló El Cristo de espaldas, que se me olvida Eduardo Caballero. de Eduardo Caballero. Entonces, y yo empecé leyendo La rebelión de las ratas porque me parecía interesante, y yo decía, oye, pero cuando empecé a leerlo yo decía, no, esto está aburrido, ¿qué estará pensando mi papá? Pensé en ese momento. Estando en quinto de primaria, la profesora de quinto de primaria, cuarto de primaria, la profe Dilina, nos envió a leer Crónica de una muerte anunciada, que para mí fue una cosa reveladora. Ahí empezó este bichito a meterse por las venas, y al año siguiente, o sea, no hagan cuentas, por favor, al año siguiente García Márquez se gana el Nobel. Entonces, cuando él se gana el Nobel, yo lo había leído, me parecía extraordinario conocer a un escritor que se ganaba una cosa tan famosa, además que todo el mundo le decía a uno, es que es impresionante, nuestro primer Nobel y todo. Y entonces yo, obviamente, todavía tengo el sueño y la esperanza, dije, yo quiero ser como ese señor y ganarme el Nobel. Te lo vas a ganar. Sí, empecé a escribir. Y estando en el colegio, en el INE Francisco de Paula Santander, el profe Benjamín, en sexto grado, el profe de español, nos hizo leer lo tengo un poema también, para la desgracia de estas letras, nos puso a leer a José Asunción Silva, nuestro poeta nacional, y a Rubén Darío. Y ahí ya me perdieron. Me perdió el fútbol, me perdió la bicicleta, me perdió la pintura, me perdió todo, porque me dediqué a escribir y a pensar y a iniciar expresando la palabra poética desde allí. Y yo regreso y digo, bueno, el leer me gusta porque mi padre me regalaba libros y cuentos, pero la literatura me gusta porque mis profes, sin temor de edad, sin pensar que era un artefacto peligroso o era lejano a mi capacidad, nos puso a leer desde temprano. Entonces, ahí creo que estalló este sentido de admiración por el texto. Entonces, a mí me sigue pareciendo sorprendente que alguien pueda decir, se me fue ahora. ¿De quién? El de José Asunción Silva. Nocturno. No. El mal del siglo. No lo parafraseo y es: doctor, me siento enfermo porque me duele por aquí, me duele este dolor de angustia y esto. Y entonces el doctor finalmente le dice, en un poema que es cortico, muy cortico, se llama El mal del siglo, es: usted de lo que sufre es de hambre. Entonces a mí me parecía potentísimo que alguien pudiera expresar un dolor del siglo de esa maravillosa manera, como describir cosas que nos hacen falta, y que todo eso resuma en el hambre del ser humano. Es una de las cosas más dolorosas para nosotros. Cuando usted tiene hambre no piensa en nada más. Cuando un chico tiene hambre y va a la escuela no piensa en matemáticas, como decía Kevin.
piensa en a qué hora sale el descanso para que mi compañero me brinde un pedazo de pan. ¿Sí? Cuando hay hambre, no aprende nadie. Entonces ese poema me parecía, tenía ahí yo 11 años. Entonces uno empieza imitando, escribiendo. Pero hay profes que lo salvan a uno o lo sentencian. ¿Y por qué no estudiaste algo por esa niña? Yo no estudié literatura. No estudié literatura o cosas con narrativa, lenguas español, porque me gustaba mucho el tema de los mecanismos, del diseño, me gusta todo eso, la parte del dibujo, y por ahí me fui, como terminé en un colegio técnico en el tema de diseño y construcciones civiles, por ahí me fui y en algunas ocasiones me he arrepentido de no haber estudiado literatura seriamente para llegar a algún punto. Siento ahí mucha debilidad, leo muchos textos de narrativa, de crítica, de literatura, enseño una asignatura que se llama, es una optativa para enseñar a escribir a las personas, leer y escribir a personas de primer semestre, y ahí me parece, es para mí una lamentación no poder haber estudiado esto. Pues. Por supuesto, soy mejor en diseño. De pronto no escribirías bien. Sí. Puede pasar. Bueno, A ver, Construyes por... sí. A ver, de mi parte, ¿cómo fue la historia? No era que era un gran lector en la escuela. Alguna vez nos mandaron a memorizarnos unos poemas de Neruda, el poema número 20. Me dio asco. No sé, me dio una sensación extraña y no me memoricé nada. O sea, es que no iba a memorizarme un poema. Entonces, nada, alejado. En el colegio, lo mismo, muy alejado. Hasta que me enamoré por primera vez y empecé a escribir cartas. Cartas, lo mío eran las cartas. Oh, Manuelita, qué lindos ojos. No sé qué, cómo, no me acuerdo los nombres, pero escribía muchas cartas. Muchas de esas no sé si terminaron bien, si las quemaron, si aún existen, no tengo idea. Pero eran cartas y cartas y cartas y cartas para a veces la misma chica, a veces para otra, depende de la temporada. Entonces, es que ya me rompían el corazón, había que seguir con la vida. Entonces, las cartas? no, ¿qué va? Cambiaba de nombre, ¿no? Tachaba el nombre. Eso, pero llegó un punto en el que en el colegio, en quinto curso, ya cerca de graduarme, llegó un profesor, era un profesor jovencito. Yo tenía en ese tiempo 16 años y él tenía 23. O sea, yo tengo ahora 27 años y digo, wow, cómo va cambiándose los roles. Entonces llegó este profe, era un profe, le decían el profe vagabundo, porque se veía súper mal, pero era súper inteligente. Y este profe nos decía en clases, no, Miller, no. Y en clases este profe nos decía, verán chicos, no deben leer estos libros porque están prohibidos. Y nos dio una lista de 25 libros de los más prohibidos que había, ¿sí? Almuerzo al desnudo de Burroughs, nos mandó la historia del ojo, que es la historia del ojo, que es, y les sigo dando las 25. Otros 25 ya les paso. Entonces, nos dio esa lista y dije, pero ¿por qué es prohibido? ¿Por qué me prohíbe hacer algo? Y me quedó esa idea. Pero en ese mismo tiempo el profe nos vio algo en nosotros. En ese tiempo yo tenía una banda ahí con mis amigos del colegio. De rock. Hacíamos covers. Aclarar. Sí, hacíamos covers de... Sí. ¿Qué va? Covers, no sé, Elefante, no sé, Zoe, cosas así. Entonces, el profe vio que practicábamos y un día me quedó viendo y me dijo, tú deberías leer este libro. Y me dio un libro, me acuerdo clarito, se llama City, de Alessandro Barico, el escritor italiano. Y dije, a ver, vamos a ver. Me lo acabé en un día,
porque fue un libro exquisito, porque desde la primera página solo les cuenta que están en una empresa tipo call center y llaman por teléfono. Entonces una chica alza el auricular y le dicen, oye, están yendo mis 2 guardaespaldas y van a matarlos a todos. Les llamo para avisarles. Y entonces la chica se queda fría y dice, ¿qué? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Y el chico le vuelve a decir, van mis 2 guardaespaldas, empleados, y van a matar a todos. Y la chica se queda asustada y le dice, ¿pero por qué? Y ahí empieza toda la historia. Entonces todo estaba tan bien escrito que dije, jamás en mi vida me imaginé leer algo tan bueno. Entonces me devoré ese libro y después de eso me dio ganas de leer otro y otro y otro. Y entonces empecé a pasar de ese que era de Alessandro Barico, me fui a leer Dan Brown, por ejemplo, con El Código Da Vinci, un libro mágico también. Después de eso me fui con La Divina Comedia de Dante. Después de eso me empecé a pasar por algunos clásicos de Julio Verne. Y después empecé a pasar. Y en un punto me di cuenta de que estaba ya fascinado por las letras y dejé de tocar en la banda, ya, porque ya no iba a los ensayos, me quedaba en la casa leyendo. Y en un punto me dio ganas de escribir. Así que empecé escribiendo cuentos, historias que se me ocurrían o cosas que me pasaban. Y a la vez también era como que poemas, todavía poemas de amor. Ya no eran cartas, ahora eran poemas de amor. Entonces podía hacerlas y daba y compartía. Y fue hasta que llegué a la universidad y en la universidad conocí a un autor guayaquileño que se llama Augusto Rodríguez y él tiene un libro que técnicamente habla de varios pasajes de varios libros y ahí me encontré con un poeta ecuatoriano que se llama Euler Granda. Euler Granda viene de una generación que se llaman los poetas sánsicos, que eran los reductores de cabezas. O si de ley han de haber escuchado el proceso de las zanzas. La zanza técnicamente en las comunidades de los jíbaros, en la selva adentro, a los enemigos les cortan la cabeza y pasan por un proceso de sansificación. Entonces hay un proceso místico que nadie sabe cómo es, pero la cabeza se reduce y queda de este tamaño, ¿sí? Y es como que un trofeo para demostrar que la comunidad venció a la otra comunidad, entonces tienen el trofeo. Entonces estos sánsicos llegaron y eran los reductores de cabeza, porque en Ecuador la tradición era de que solo los de academia podían escribir poesía, solo los profesores, solo los universitarios, solo la gente conservadora. Entonces llegaron los sánsicos y dijeron, no, aquí escribimos todos, y pusieron esta poesía alternativa, visceral, y entonces empecé a leer a Euler Granda y me voló la cabeza. Entonces dije, oh no, esto es fantástico. Y así empecé mi vida. No tenía dinero para comprar libros. Iba a las librerías. Decía que lindos libros. Por supuesto que sí. No hagan eso. Acá no. Aquí pidan prestado. Entonces, solo para terminar esto, la primera vez que robé un libro, eso, y un cartel, el número del preso, digamos. Entonces, era una biblioteca, era un garage donde habían puesto estanterías y estaba saliendo de la universidad, caminé por unas calles y me encontré un garage esquinero lleno de libros, todo libros. Y entonces ingresé solo para ver por curiosidad qué había. Y en la esquina más cutre que se puedan imaginar, estaba caído el techo. Y donde estaba caído el techo y todo estaba hecho pedazos, estaban los libros de poesía. Sí, o sea, y el man que atendía estaba por ahí, ni le importaba. Entonces dije, si él no los cuida, yo los voy a cuidar. Y entonces empecé a limpiarlos y a guardarlos en mi maleta. Así que... Esta era la maleta que cargaba ese día. Entonces...
Reflexión. Ayudé a limpiar los libros y me los gané. Ya fue trabajo comunitario. ¿Ya? Entonces, me llevé algunos y entre ellos estaba un libro de Euler Grande. Y desde ese día se volvió mi gran poeta. Nunca creo que ni le importó a ese chico que se habían robado los libros, porque volví después de un mes. No volví por más, no, volví a cambiarlo. Volví para ver si había arreglado algo. No, el techo seguía caído y los libros seguían asquerosos. Entonces no me dio pena. Me dio alegría saber que esos libros tuvieron vida y me formaron como escritor. Eso como anécdota de cómo fue la historia. Defínenos jíbaro, porque para nuestro contexto social jíbaro es otra cosa. Entonces, ¿qué es jíbaro para ustedes? Que vende drogas. Ay, no. No, indígenas, aborígenes. Sí, indígena. Es En una, Amazonas. Sí. Ecuatoriano. es una raza de indígena, un jíbaro. Ajá. Ahora sí quiero preguntar. ¿Qué se Dale, pregunta. Listo, por ser Sebastián. Pregunta. ¿Cómo se sentiría si las acciones sociales afectaran la raíz de la escritura? Como ha pasado antes, sino que pasara en nuestra actualidad. A ver, me dormí. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo se sentirían si las acciones sociales o políticas afectaran la raíz de la escritura? O sea, ustedes... Afectaron tu escritura, ¿no? La raíz de la escritura, que puede ser o el lenguaje, o puede ser las publicaciones, o puede ser el escritor, Su estilo. sí, o su estilo, Si un dictador la impone, ¿no? censurarlo. ¿Cómo se sentirían? Es que la escritura es libertad de expresión y que alguien te diga que escribas o no escribas de una manera, a mí me parece terrible. Pero ojo. Por ejemplo, el profe me imagino que algún día les va a enseñar poesía y les dará la métrica de los versos, quizás. Puede que sí, puede que no. O sea, es necesario saber la base para después deconstruirla, ¿sí? Romperla. O sea, yo necesito primero saber escribir bien para después escribir como me dé la gana. Entonces, es una cuestión de un ideal. La escritura representa a la comunidad, representa la historia. Cómo se escribe, se construye un pueblo, una ciudadanía. Cómo se escribe, se construye la memoria del mundo. Entonces, que te la normen, que te la censuren, que te digan esto es así, es un atentado a la libertad de expresión, totalmente. Lo que pasa es que yo soy hijo de educación pública, ¿no? Colegio público, primaria pública, bachillerato público, universidad pública, maestrías y doctorado público. Entonces, para mí todo es revolución. Entonces, cuando hay oposición, la revolución. Pero la revolución no es desbaratarlo y romperlo todo y quemar todo, sino precisamente el hacer resistencia y dignificación frente a esa oposición. Y hay múltiples formas de hacer oposición frente a eso. Entonces, si eso llegase a suceder, pues me sentiría íntimamente indignado y enardecería a mi público, que son mis estudiantes, para que haya una revolución en esa vía, ¿no? Y cómo se da esa revolución. Puede ser una revolución que me dicen no publique o no lea la lista de los 25 libros, entonces la leo. No publiquen, entonces publico. No hay que rayar paredes, rayamos paredes, ¿cierto? Así es que han sido, y pues así lo hacemos en casa también. No puedes ponerte eso, no puedes quedarte con el gallo largo, y entonces hay esa condición. Entonces yo me sentiría indignado y llamado a ese acto de revolución que es la escritura, como dice Kevin, como memoria, como parte de construcción de lo que hacemos. Bueno, 3 palomitas. Bueno, yo quería irme con la parte de los cuerpos inconclusos, que son el amor imposible y tienen un tono erótico. Espero que el profesor Miller no me censure. No, porque usted haría una revolución. Entonces aquí, bueno, hay un primer poema que
se titula, pues precisamente, Cuerpos Inconclusos. Cuerpos inconclusos. ¿Por qué su merced lindo persiste en ilusionarme? Yo que sobrellevo este deseo apretado entre las tripas, que en esta boca quiere fusilarle, que las piernas se me erizan como cuerdas de Dios y la piel me vibra con el roce de vocales al pronunciar su nombre. Yo que le araño solo en sueños y sufro silencios dolorosos cual cálculo de riñón, mientras desbarato mi cuerpo, que sigue inconcluso, sin su merced y su carne. Y el otro, bueno, este no es tan erótico, pero tiene que ver con el tema del amor, ese amor que ya tenemos, que creemos que tenemos, pero se da la vuelta y uno termina completamente enamorado. Surrealismo. Tiene un epígrafe de Cristina Pérez Rossi que dice: mis vísceras no distinguen, aman, sin preguntar qué es el amor. Te soñé y eras una vaca blanca de pintas negras, con las tetas llenas de leche, una leche blanca y llena de nata, pero no eras dócil. No eras una vaca tonta y noble que me da su leche sin decir nada, que se deja arrastrar al matadero mientras cierra sus ojos grandes como quien no quiere ver. No eras una vaca sosa. Tirabas de la cuerda apenas con una fuerza desmedida y de pronto ya no eras una vaca de tetas llenas de leche blanca, sino una fiera con mi sangre entre los colmillos y yo, tu presa en el circo, triturado en la arena. El amor. Y este sí tiene un tono más rojo. Asuntos interiores. Tiene un epígrafe de Alfonsina Storni que dice: me resisto, mas me tienes toda, tú, que nunca serás del todo mío. Quítame la piel de cordero con tus ojos, guíame. Con el ímpetu de tus mordiscos, deja morados en mi cuello, que adivinen tus labios en mi sangre. Jala mi cabello con tus garfios, asfíxiame. Bebe la sal de mi piel mientras te grito, corta mi aliento con tu lengua allí, donde todo parece fuerte y rasga con tus uñas mi espíritu. Déjame cicatrices, quebranta el himen del silencio al trocar mi nombre por vulgaridades, que las sábanas se reburecen de cansancio y el martilleo en la pared repita el coro que inventó del barro al hombre, y todo redunde en formas diferentes hasta el cansancio de las estrellas. Bien. Ahí sí grabaron, no, ahí sí. Los tres los grabaron. Los mandan allá a la muchacha. Sí. Arroba Merchan, poeta educador, TikTok, ahí encuentran más. Vamos con estos poemillas de despedida. Primerito, gracias. Ha sido una bella tarde. Me llevo un bonito recuerdo aquí de Colombia hacia mi país. Así que cualquier cosa en Facebook, un mensajito. No respondo, pero estamos ahí. Sala de espera. En alguno de los infinitos mundos nos quitamos la ropa y solo encontramos piel. Nos quitamos la piel y encontramos música, huesos enamorados de los huesos, sangre que corría de mis venas a las suyas, pichones que se bañaban en el estómago y peleaban con las mariposas de adentro, el origen de la luz, el amor que jamás existió antes de nosotros, las cosas que perdimos, los lugares que elegimos para morir, aromas memoriosos habitados de voz,
avenas dulces que se desvanecen en la sed, desiertos, cactus, tunas para la cena y lluvias frías que nos harían huir de las últimas calles nuestras. Antes de nosotros, lo que Eliane inventó sobre el fuego y Nilo se empapó de propano, cartas informales a la faraona sobre amores clandestinos, alevosos, declaraciones de guerra como declaraciones de amor adulterado, 1001 noches solos, 19 días y 500 noches solos, Patroclo y Atenas ciegos de tanto y tanto amor lejano, antes de nosotros, la historia que se moría, y nosotros, esperándonos en el aeropuerto, listos para el adiós. Y termino con el poema que le encanta a Carlitos. Son dos, ¿no? Ah, entonces ya mismo termino con el poema que le encanta al Carlitos, ¿no? Soy un amante de los sombreros, donde cualquier país donde voy trato de traerme uno. Aún no me lleva a comprar el de Colombia, pero ya mismo. Ya van a sacarlo el obsequio ahí. Miller lo tiene ahí. Lo que mora en la cabeza, lo que mora en el mar. De ti aprendí a cubrirme las orejas para que ningún frío se apodere de las voces pasadas. Esquivé las lluvias inmortales, puse mis manos como cielo y recibí el granizo al corazón abierto. Hice de mi cabello un impermeable de buenos recuerdos, como tú hiciste de la paja un nido para los pensamientos. Te solté en el noble viento de las 6, guardé un sapito amarillo con su canto bajo tus aleros y juntos nos fuimos croando vida abajo. Bebimos, uy, sí que bebimos. Terminamos la sed del mar y en tus dulces hebras, en tus finos encajes, descubrimos lo épico del calor bajo los cactus del desierto. Nos descosimos de golpe porque de golpe nos recibe la vida en nuestros cuerpos de paja. Muertos de vergüenza nos tapamos el rostro cuando descubrimos que no hay cementerios para más como nosotros. Armarios, perchas, tendederos abrieron sus brazos a recibirnos y siempre dejaron entreabierta la ventana de la suerte para ser recogidos por el azar. Ahora llevamos puestos 1000 abriles, diciembres en pedacitos y la cólera de los eneros sin un pelo en los bolsillos. Sombrero, viejo amigo, por ti salté al río del jazz negro para rescatarte de la heroína y los bongos. Hasta que sanaras, no me importó entrar desnudo de ti en las fiestas de sombreros, porque debías curarte del último resfrío de las cabezas con malos aires. Temía por tus marcas, esas heridas en la copa de tu cumbre. Temía llevarte a la montaña más alta del Perú. No vayan a creer que volvió su Dios en hecho sombrero y vayan a adorarte de gana. A ti que te gusta lo humilde, lo simple, lo perpetuo, como los cabellos brillantes de niñas tiernas que se parecen al pelirrojo olvido. No vayan a creer que te haces el santo tampoco, tú que elegiste mi cabeza pecaminosa para combatir el humo y sembrar lechuzas en la selva. Seré sincero contigo, me conoces de más. Sabes que juntos podemos subir y bajar cielo e infierno, árbol y tierra, pero es tarde, o se hizo tarde mientras te esperaba. Hemos muerto y no nos habíamos dado cuenta. No se permiten sombreros en la iglesia y los muertos no podemos protestar con tanto gusano que nos aprieta la mandíbula. En este limitado cajón no se permiten amigos ni fieles compañeros de vida que dan la cabeza por verte bien. Es mi destino, amigo. Consíguete otra cabeza y cuéntale nuestras aventuras. No te quedes en la copa de mi tumba ni en la cabeza de nadie. Cubre bien la cabeza de la muerte y no dejes que la lluvia detenga lo inevitable. Que si vuelves a visitarme, sé el primero en salir de los pelos enredados de la parca y cúbreme por una última vez de los huracanes, del vacío, del frío río en el que morimos de sed,
en el que navegamos sin luces hasta el oscuro mar de la eternidad. Pero eso sí, alzando el sombrero para despedirnos en paz. Señor. En serio, con esa despedida de verdad. Es que es para despedirnos en paz. Vamos a dar un aplauso a ellos, por favor. Yo les voy a regalar un inédito de fútbol. A Pero esta propósito noche le hacemos fuerza al Tolima. de fútbol. Un inédito de fútbol para también tener temas, porque a veces uno dice, esto lo leo no solamente demostrando parte del cariño a la juventud, que algún día nos cubrió a nosotros también, sino porque en alguna escuela que me invitó el poeta Manuel Pachón, los niños me preguntaban de qué podemos escribir nosotros que no tenemos sombrero, o no tenemos vida, o no hemos visto el dolor, o no hemos visto un muerto amigo, ¿sí? O un amigo muerto. Una es el fútbol. Este es de un poemario que se llama Historias de Fútbol. Siempre, yo fui jugador de fútbol de mi colegio, fui jugador de fútbol de mi universidad, estuve a punto de jugar con Millonarios, por fortuna para mí yo no jugué ahí. Entonces, siempre me ha llamado la atención el tema del juego como una metáfora de eso que es toda la vida. El dribbling. Tiene un epígrafe de Eduardo Galeano que dice: el fútbol, metáfora de la guerra, puede convertirse a veces en una guerra de verdad. Nunca tuve miedo, me arriesgaba a la voladura de dientes por alcanzar a la pelota, me entreveraba contra todos, incluso si eran más grandes o fuertes. Recibía los codazos sin reclamos y bebía mi sangre con orgullo. Nunca fui capaz de regresar un puñetazo o escupir la cara de un rival. Prefería, aún lo hago, volver a casa con los ojos hinchados. Madre siempre dijo que yo era muy noble, que la vida me dolería con intereses que no servía para el triunfo. Siempre pensé que hablaba de fútbol, nunca de amor. Bueno, ya que es el último inédito, estoy terminando mi último libro, que puede que se llame Por solo un segundo de nosotros, o La noche fue mentira, no sé todavía, pero ya. Cuando todo caiga, cuando se vayan al diablo los conocidos y desconocidos, cuando nos juzguen por sonreír, por estar serios, cuando nos agobien por lo que amamos y no, cuando nos cabalgue la desesperación y 2 besos fantasmas, cuando ni los montes nos den tranquilidad y peor hierba, cuando toque mentir para que vean que es verdad bajo juramento, cuando nos apuñalen el corazón y vomitemos codornices, cuando el verso llegue cansado y herido, cuando no queden monedas justas y se vayan quebrando los bolsillos donde puse un amor, cuando no queden disparos en esta ruleta rusa y nos dé miedo el espanto, sabrás que te amé y no me queda de otra.